de formación. Cuaderno de formación, colocamos fecha y como título, diversidad. Y hace un ratito Joshua preguntaba, ¿qué es diversidad, Miss? Y les di un ejemplo. Diversidad es todos los tipos de algún tema que podamos tener. Por ejemplo, diversidad de colores. Podemos tener muchos colores, amarillo, dorado, plateado, turquesa, aqua, anaranjado, morado, celeste. Hay una diversidad de colores porque hay muchos colores. Si yo les digo, hay una diversidad de animales en el zoológico, ¿qué significa? Que hay muchos animales en el zoológico. Hay muchos animales, ¿verdad? Hay muchos tipos de animales. Hay monos, hay serpientes, hay pececitos, hay ranas, hay arañas. ¿Qué más tenemos? Elefantes, jirafas, leones. Pavos reales, leones. Muy bien, excelente. Hay diversidad de animales. Muy bien. Y ahí Hogli decía otro ejemplo. Miss, por ejemplo, diversidad de lentes. Es otro ejemplo, ¿verdad? Van a una tienda de lentes y hay de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes colores, ¿verdad? Hay diversidad de lentes. Hay morados, hay verdes, hay lentes circulares, hay en forma de estrella, hay rectángulo, cuadrado, en óvalo, de todo tipo, ¿verdad? Si yo les digo, hay diversidad de zapatos. Ustedes ya saben que hay muchos tipos de zapatos. Hay tenis, hay chapulines, hay sandalias, hay tacones, hay botas, una diversidad de zapatos, ¿verdad? Y de eso vamos a trabajar el día de hoy. Solo que acá es diversidad de pueblos. En medio social vimos cuáles son los 4 pueblos de Guatemala. A ver quién se recuerda de esos 4 pueblos. El Xinca, Mayas y Ladino. Garífuna y Ladino. Muy bien, excelente. Y Ladino, hay 4 pueblos. Y yo les explicaba que uno de estos 4 pueblos es el más grande de Guatemala. ¿Cuál de esos 4 es? Maya, el pueblo Maya, ¿verdad? Tiene 21 grupos. 21 grupos mayas. Muy bien, excelente. Hola, Rodri. Vamos al cuaderno de formación, mi amor lindo. Hay 21 de grupos mayas, ¿verdad? Que forman a esta etnia maya. Vamos entonces, hay una diversidad de grupos mayas. Y así como es el más grande, este pueblo es el que más ha sufrido de discriminación. Los ladinos no sufren de discriminación, los garífunas tal vez sí, pero no tanto, ¿verdad? Como los mayas y los xincas también, ¿verdad? El pueblo indígena o el pueblo maya es el que ha sufrido más discriminación y es por la diversidad. Por ejemplo, diversidad de idiomas, diversidad de traje típico, ¿sí? Han sufrido demasiada discriminación. Y vamos a leer el texto. Le voy a pedir a Ian que leamos el texto en pantalla. Diversidad. La población guatemalteca es diversa. El pueblo maya es mayoritario, es decir, que la mayoría de habitantes de Guatemala son de pueblo maya. Muy bien, excelente. Vamos antes de seguir, dime, Darly. Muy bien, vamos entonces. Dice que la diversidad es porque acá en Guatemala hay mucha diversidad de habitantes, ¿verdad? Pero en su mayoría es el pueblo maya, ¿sí? La mayor parte de habitantes es del pueblo maya. Todos y todas tenemos raíces del pueblo maya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pertenecemos, por ejemplo, al pueblo ladino, sabemos que el pueblo ladino es una combinación de españoles con mayas, ¿verdad? Entonces todos tenemos raíces del pueblo maya. Dice acá, algunos grupos étnicos del pueblo maya son quiché, quechí, mam e ixí, ¿sí? Estos grupos poseen un idioma propio, así como costumbres y tradiciones que los identifican. Por eso este grupo es diverso, ¿verdad? Porque hay muchos idiomas, hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres, hay muchas formas de vestimenta, ¿sí? Vamos, por favor, a leer el siguiente texto. Leamos, Luisito, ¿qué dice ahí? Durante muchos años, el pueblo maya no gozó de los
mismos derechos que el resto de los población ha sufrido pobreza, analfabetismo, desnutrición y otros problemas. Con el paso del tiempo luchó en este grupo y lograron gozar de derechos. Muy bien, excelente. Dice que durante muchos años el pueblo maya no gozó de los mismos derechos que los demás pueblos, ¿sí? Era por lo que les decía, este pueblo fue muy discriminado. Entonces ha sufrido mucha pobreza porque cuando ellos iban a pedir trabajo, por ejemplo, no les querían dar trabajo por la forma en la que se vestían, por el idioma, ¿sí? No preferían no darles trabajo. Entonces el pueblo luego ya no tenía con qué alimentarse, ¿verdad? Con qué comprar alimentos y por eso sufrió pobreza. Analfabetismo. ¿Alguien sabe qué es el analfabetismo? ¿O ha escuchado esta palabra? ¿No? Dime, Jeremy. No, analfabetismo Analfabetismo. es cuando una persona no sabe escribir ni leer. Muy bien, excelente. El analfabetismo es cuando las personas no saben leer ni escribir. Y hace muchos años atrás a las personas indígenas no les querían dar educación. Por ejemplo, no las aceptaban en colegios y no los aceptaban en escuelas. Ellos, para estas personas, los indígenas eran personas destinadas a ser siempre esclavos, ¿verdad? A hacer el trabajo duro que los demás no querían hacer. Entonces, el pueblo indígena se quedaba sin educación, sin ir a la escuela o sin ir a los colegios y a aprender a leer y a escribir. Y por eso muchas personas de este pueblo ya son adultos y no saben leer y tampoco escribir y es por la misma discriminación que ellos sufrieron. Desnutrición. Como les decía, si no había trabajo, no había dinero para comprar comida, ¿verdad? Y todo lo que necesitaban. Entonces, no podían comer y ellos comenzaron a sufrir desnutrición. Otros problemas fueron la discriminación, la falta de oportunidad, por ejemplo, para hacer casas, para comprar algún terreno, para viajar, porque por la vestimenta o el idioma que ellos hablaban, los discriminaban. ¿Se imaginan eso? Eran tiempos muy feos, ¿verdad? Pero ya con el paso del tiempo, este grupo pues no se quedó así como de, bueno, nos vamos a tener que conformar a que siempre nos discriminen y no podamos trabajar, no podamos estudiar, no podamos comer. No, ellos no se quedaron así. Ellos decidieron comenzar una lucha, ¿verdad? Una lucha contra los pueblos y contra las personas que los discriminaban, pero no con golpes, sino dando a entender que ellos también merecían todo lo que los demás recibían, ¿verdad? Entonces ya después de estas luchas pacíficas, ya ellos alcanzaron sus derechos y ya comenzaron a estudiar, ya les dieron oportunidad de trabajo, ya tenían, ya teniendo trabajo, ya tenían dinero para poder comprar casas, para comprar comida y poder sustentar una mejor vida en la que tenían antes. Y ahí en la imagen tenemos pueblos indígenas y vemos la vestimenta de este pueblo, ¿verdad? Que es variada, vemos varios tipos de trajes típicos tan bonitos, pero antes si ellos utilizaban este traje, ya sabían que no iban a conseguir trabajo o ya sabían que no iban a poder estudiar. Y por eso muchas personas de este pueblo decidieron quitarse el traje y ponerse ropa así como nosotros para que fueran aceptados en cada pueblo o al lugar a donde iban. Lo cual no era justo, ¿verdad? Porque si ellos utilizan este traje, tienen las mismas oportunidades que los demás. Y por eso es que debemos respetar la diversidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y hay diversidad de comida, y no nos gusta alguna, por ejemplo, no nos gustan las ensaladas, no por eso vamos a ir y agarrar esas ensaladas y tirarlas a la basura. No, solo las dejamos ahí y respetamos a quien le guste la ensalada, ¿verdad? Lo mismo pasa con el pueblo de Guatemala. Sabemos que hay diversidad de pueblos, pues vamos a respetar a los demás pueblos y sus costumbres, ¿sí?
Entonces, ¿qué es diversidad? ¿Quién me dice qué es diversidad? Cuando hay, por ejemplo, muchos zapatos, Donde muchos Hay mucha muchos tipos de comida, ¿verdad? De cosas. En un mujeres. convivio hay mucha gente. Muy bien, hay diversidad de Mucha personas. Por ejemplo, acá tenemos diversidad de niños diferentes, ¿verdad? Todos son diferentes. Cada uno tiene un carácter propio. Por ejemplo, hay niños que se enojan muy rápido, hay niños que siempre se están riendo, hay otros niños que se sienten muy rápido y se ponen a llorar. Hay otros niños muy tímidos que no les gusta hablar, ¿verdad? Hay diversidad de niños en segundo primaria y no por eso vamos a tratar mal a otros. Por ejemplo, hay diversidad de niños también porque unos son más altos que otros, unos son más gorditos y otros más flaquitos y no por eso vamos a empezar a molestar o a burlarnos de los demás. Podemos toparnos con varias diversidades de varios tipos, ¿verdad? O de varios ejemplos, pero siempre vamos a respetar lo que es diferente a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, también hay diversidad de religión, ¿verdad? Y no por eso nos vamos a burlar de los demás. No, vamos a respetar lo que los demás creen, ¿sí? Y vamos a respetar lo que los demás son. Si podemos ayudar, lo vamos a hacer, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el colegio llega alguien, una compañerita o un compañerito, y no utiliza el uniforme, sino que utiliza el traje del lugar en donde vive, el traje típico de donde él va, no por eso nos vamos a reír de él. Ay, es que él miren cómo se viste, o ella miren cómo se viste. No, vamos a respetar la forma de vestir de los demás, ¿verdad? O la forma de hablar de los demás. Hay niños que a veces hablan cachiquel y no por eso nos vamos a burlar de ellos. No, es hasta bonito que hablen porque están aprendiendo otro idioma. No solo saben español, sino que también saben el idioma cachiquel. Entonces, muy importante. Vamos a ver un pequeño videito, por favor, mis amores. Un ejemplo de diversidad y ya luego vamos a trabajar nuestra hojita de trabajo. ¿Cuántos textos tenemos? 2. Y luego les voy a explicar la tareita que vamos a trabajar. Ok, Miss, gracias. Muy bien. Al ratoncillo diminuto le hacen bullying. Me llaman el ratoncillo diminuto porque nací siendo más pequeño que mis hermanos y cuando iba creciendo era más pequeño que los otros ratones de mi edad. Muy bien, excelente. Vamos a ver cómo se sentía diminuto y bonita. Tristes. Porque estos ratoncitos no respetaban la diversidad de los ratones, ¿verdad? Que habían ratones más pequeños, otros más grandes, unos más gorditos y otros más flaquitos. Había un grupo de ratoncitos que se burlaba de diminuto, que era chiquito y ya no creció, y de bolita, que era gordito, ¿verdad? Entonces, nosotros aprendemos con este cuento que hay que respetar la diversidad de pueblos que hay o la diversidad de compañeritos que tengamos, porque no somos iguales, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero debemos respetar. Y ya sabemos, si nosotros comenzamos a hacer chistes racistas, ¿qué es racista? Que comenzamos a burlarnos de las tradiciones o costumbres de los demás o del aspecto de los demás, el aspecto físico. Si es morenito, le empezamos a decir chistes por el color de piel, o si es muy blanquito, nos empezamos a burlar de él. Ese es ser racista, ¿verdad? Porque nos estamos burlando de los demás. Entonces, tratemos de no hacer chistes con los demás, porque podemos hacerlos sentir mal, ¿verdad? No discriminemos, no porque sea diferente a mí, no quiero jugar con él, no quiero ser su amigo. No, todos somos diferentes y vamos a respetar a los demás. Vamos a respetar la diversidad y sobre todo la diversidad de pueblos que tenemos acá en nuestro país. Vamos, dice acá, señala las palabras que describen cómo se sentía el ratoncito al inicio y al final de la historia. Está triste, feliz, tranquilo, asustado, solitario y respetado. En el inicio feliz, tranquilo y... Ah, no, en el inicio estaba triste porque le hacían bullying. Lo sí. Y al final Al final estaba tranquilo, estaba... Muy bien, ustedes van colocando las palabritas según el cuento. Luego dice en la otra, escribe cómo te sentirías tú
Si te trataran como lo hicieron con el ratoncito ante sus diferencias, ¿cómo se sentirían? ¿Tristes? No. Triste. ¿Qué harías tú si ves que agreden o se burlan de otro niño por ser diferente? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo defienden? Defenderlo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿A burlarme de los demás? Ser ¿A buenos, respetar que la hay que ser diversidad? buenos. Muy bien, excelente. Entonces te envío el link para que todos trabajemos. Por favor. Y ya luego explico la tarea. Amores, muy bien, excelente. Vamos a hacer lo siguiente. Para los chicos que ya terminaron el link, vamos a copiar los dos textos de diversidad. Y la tarea, de forma creativa, ilustra un traje típico de la etnia maya guatemalteca. Pueden hacerlo de esta manera como lo tienen en la imagen, de la manera que ustedes quieran. Pueden hacerlo con papel. ¿Adivine cuántos o qué? 10 de 10. Pueden hacerlo con crayones, pueden hacerlo con témperas, de la manera que ustedes quieran van a ilustrar. Tenemos que dibujarlo ahí. ¿Sí? De Guatemala. Y sí, así como aquí en el ejemplo, pueden, por ejemplo, utilizar papel, que hay un tipo de papel como que fuera de traje típico, pueden utilizarlo y pueden hacerlo con eso, ¿sí? O con cualquier otro material que ustedes deseen. Es la tarea, tienen hasta el día lunes 10. Poner la tarea para tomarle foto. Muy bien, tienen hasta el día lunes 10 de octubre, lunes que viene. Hasta ese día tienen para enviar esta tarea. Si después no la envían, no van a poder tener nota. Voy a tomar foto yo también.